Andrés, estoy rodeado de inútiles. La gente no me responde. Esta nueva generación no tiene compromiso. Director, directora, el organigrama de tu compañía está bien definido, por escrito, y todos los colaboradores de tu empresa lo conocen. Si la respuesta es un rotundo sí, felicidades. Formas parte del 1% de las empresas del mundo. De lo contrario, te presento la base de tus problemas con tus colaboradores. Quédate a ver este video, no sin antes suscribirte para ver más contenido como este. Pues existen muchos tipos de organigramas o estructuras organizacionales, como también se les conoce. Sin embargo, la que a mí más me funciona, más me gusta y que implementamos con los clientes que les damos consultoría en Ángulos son las estructuras por cadena de valor. Las estructuras por cadena de valor son un método desarrollado a partir del Toyota Production System o Lean Manufacturing, basado en la idea de que cada entregable o cada tipo de producto o servicio es como una unidad de negocio independiente. Sin embargo, por la cultura que tenemos en México y creo que en el mundo occidental en general, es muy difícil llegar a implementar de buenas a primeras un esquema por estructura de valor. Ahora te cuento por qué. Lo primero, insisto en recordar que hay varios tipos de organigrama y por aquí vamos a empezar. El primero y más tradicional es el patriarcal o jerárquico. Este es el organigrama que normalmente conocemos, donde pues está papá director o el abuelo director y abajo de él pues están los tíos gerentes. Y abajo adivinen quién, pues todos los nietos, los hijos, operadores y jefes dentro de una organización. ¿Por qué les digo la referencia de si es papá, abuelo, tío? Bueno, normalmente esto se desarrolla desde la Edad Media cuando había gremios. En los gremios era un maestro, por ejemplo el maestro carpintero, maestro constructor, maestro zapatero, etcétera, el que quieran, donde efectivamente, o sea, él en su casa era el que mandaba, tenía ese negocio e incluso otras familias que buscaban ascender en la escalera social lo contrataban como una especie de escuela o universidad para que aceptara a sus hijos. Dentro de esto pues se generaban o ingresaban en este gremio. Desafortunadamente muchas empresas siguen trabajando así, donde tenemos un director que toma absolutamente todas las decisiones, tenemos poca comunicación entre colaboradores, es decir, yo o empleado, operador, no puedo hablar con mi primo de acá de la otra área, ¿no? Sino que tengo que ir con mi papá, gerente o jefe, el cual de repente a veces va hasta acá arriba para poder comunicarse con otro gerente o tío. Y entonces, después de 2-3 años de comunicación, llega el mensaje ya que tenemos ciertos problemas. Ventajas de esto, pues sí, como les digo, mucho control de parte de dirección, casi toda la responsabilidad está aquí, no pasa nada en la empresa o casi nada que el director no se entere. Sin embargo, como les digo, pues una deficiencia es la parte de la comunicación, agilidad y sobre todo, normalmente los empleados de este tipo de estructura o de estas empresas piensan el que obedece no se equivoca. Entonces, ya lo sabes, si tú eres un director que tiene que tener todo el control, que quiere tomar todas las decisiones y que sus empleados hagan todo lo que dice, esta estructura es para ti y nunca me hables, por favor. Organigrama número 2, horizontal. Esta estructura es bastante similar a la anterior, con la única diferencia que busca un poquito más de igualdad entre los puestos o entre las jerarquías. Las empresas o los empleados de estas empresas que tienen este organigrama ya no le dicen patrón al jefe, sino que más o menos todos somos iguales, nada más pues hay quienes tienen un poquito más de responsabilidad. La toma de decisiones sigue recayendo mucho en el director, poco nivel de decisión y de influencia por parte de los colaboradores y poco flujo de información. Nuestro organigrama número 3 es el matricial. Este fue un intento en los 90 por justamente quitarle esta super responsabilidad o superpoderes al director, sino que cada uno de los gerentes o líderes y las personas en general fueran más responsables de sus tareas y de sus actividades. Esto se desarrolla principalmente en grandes empresas transnacionales que de repente tenían que administrar demasiado territorio en muchos temas. Entonces, ¿qué sucede? Se empezó a generar, por un lado, los liderazgos o las gerencias funcionales. Por ejemplo, aquí entran los famosos gerentes de planta. Tengo un gerente de planta 1, gerente de planta 2, gerente de planta 3. Que era encargado al final del día del resultado de todas las operaciones
de todo lo que se hacía en su planta. Por otro lado, teníamos a los jefes transversales. Esto porque estas transnacionales no estaban dispuestos a delegar o aperturar las tareas vitales o de soporte de la compañía, como la contabilidad, los servicios de TI, los servicios de temas de calidad. Entonces, todo esto lo seguían muchas veces manejando desde el corporativo a través de directores, pero con gente implantado en las unidades de negocio. ¿Qué es lo que sucedía aquí o cuál fue el problema? Como idea inicial es bueno, sin embargo, aquí lo que pasaba es que con quién quedabas bien, o decir que con Dios o con el diablo. Por un lado, tienes a un gerente de planta con el cual estás conviviendo todo el tiempo. De hecho, es tu cliente. Imagínate que eres una persona de recursos humanos, un generalista de recursos humanos. Tiene que quedar bien con el gerente de la planta porque además, pues básicamente es su principal cliente a quien le está reclutando y contratando la gente y desarrollando. Pero, por otro lado, tienes al director de recursos humanos que para empezar tiene un puesto más grande que el gerente. Sin embargo, a este lo ves una vez al mes. Y si este se enoja, es el que les hacía la vida imposible. Y si este se enoja de repente, pues tenía otros problemas que atender que no eras tú. Entonces, estas personas terminaban generando demasiada ansiedad y pocos resultados. Organigrama número 4. Nuestro organigrama número 4 es una gran innovación y se llama organigrama circular. Porque adivinaron, es circular. La idea de esto es que la dirección es, digamos, concéntrica y cada uno de las áreas significativas de la empresa están alrededor de la dirección, haciendo justamente una especie de mesa redonda donde los gerentes, operaciones, administración, comercial, RH, toman decisiones conjunto a la dirección. Aquí fíjense, y de hecho los problemas de comunicación ya son muy bajos, porque todos otra vez estamos en el mismo nivel, estamos en la misma mesa con la misma conversación. ¿Cuál fue el problema de este organigrama? Que efectivamente sí se ponían de acuerdo, sí compartían responsabilidades, pero al momento de precisamente terminar su etapa estratégica, es decir, la toma de decisiones con gerentes o líderes, cada uno se volteaba con sus equipos a resolver sus propios problemas. Es decir, se segmentó demasiado la interdepartamentalidad, ¿de acuerdo? Cada una de estas áreas terminaba resolviendo pues según los métricos o lo que le conviniera a cada uno de ellos. Y es así como llegamos al punto número 5, el quinto nivel, que son las estructuras por cadena de valor. ¿Cuál es la idea principal de una estructura por cadena de valor? Como ya lo mencioné, la idea es que hagamos mini unidades de negocio que sean 100% responsables de un entregable. ¿Cuál va a ser este entregable? Lo que sea que se le haya prometido al cliente. Por ejemplo, no importa si es un producto o un servicio. Si tú vas a un restaurante y pides una pizza, la cadena de valor de pizzas es la responsable de hacer absolutamente todo lo que sea necesario para que tengas en ese momento tu pizza calientita. Ejemplo, tal vez no se encargan de la compra como tal, porque además tenemos esta parte que justo hablamos de áreas de soporte, los voy a poner aquí abajo, y aquí tenemos compras, ¿no? Son temas que exceden de la operación. Yo no quiero que la gente que está operando salga. Sin embargo, sí son responsables de solicitar la compra, solicitar los materiales, almacenarlos, resguardarlos, prepararlos y entregarlos. Todo esto es una cadena de valor. Ahora, en ese mismo lugar venden ensaladas, pues tendríamos una cadena de valor para las ensaladas. Ya sé que esto puede sonar ridículo, lo estoy haciendo sencillo para que todos lo entendamos, pero esto aplica, por ejemplo, para cualquier forma de producción. Por ejemplo, el otro día me preguntaban en los comentarios cómo administrar un almacén. Pues probablemente las cadenas de valor ahí tengan que ver con el nivel de flujo. ¿Cuáles son los productos de alto movimiento, de bajo movimiento y de muy, muy bajo movimiento, ¿no? Alguna vez también trabajamos en un gimnasio. ¿Cómo se dividían las cadenas de valor? Pues realmente era por el tipo de servicio que se ofrecían. No es lo mismo la gente que se atiende literal en las máquinas, en los aparatos, que quienes van a acuática, por ejemplo, que requieren un maestro, o quienes van a clase de spinning, que realmente pues tienes a una persona ahí todo el tiempo. Por ejemplo, en las embotelladoras de refresco, si tú tomas del refresco de color negro de diferentes presentaciones una cadena de valor, no van a ser los del refresco de color negro y otro del refresco de color naranja. La cadena de valor se divide por el tipo de botella o
de recipiente en el que se inyecta. Es más fácil embotellar el refresco líquido de cualquier sabor en una lata que tener una línea que embotelle solo refresco negro en lata, 500 mililitros, 2 litros. ¿Me van a entender? Aquí la idea es, todo lo que vaya en lata, lo único que le voy a cambiar es el sabor, pero todo va a la misma, o sea, todo va a latas. Cambio la lata, cambio el sabor, es misma maquinaria, misma operación, mismo sistema. Mismo caso con, por ejemplo, los no retornables. Misma operación de inflar la botella, de extruir la botella. Lo único que van a cambiar, si te fijas, es la etiqueta del refresco. Luego la ponen en la misma línea y entonces las tolvas que ahora tienen diferente color de refresco, lo inyectan en la botella igual que con el líquido anterior. Entonces, si está claro que es una cadena de valor, también te voy a decir que en la estructura por cadena de valor, a esto se le denomina primer nivel. Y esto es muy importante que nos quede claro, porque todo el desarrollo del sistema de gestión organizacional debe de ser en función de estos niveles. ¿Quién es el jefe de estas unidades, Andrés? Bueno, número uno, estas unidades deben de ser relativamente, y depende mucho de la madurez, vamos a hablar de esto más adelante, pero deben de ser autosuficientes. De hecho, tienen centros de costos independientes y tienen metas e indicadores independientes. ¿Quiénes son los líderes? Voy a cambiar la palabra aquí de jefes a líderes. Nosotros vamos a tener a un equipo que les llamamos líderes de valor. La filosofía japonesa nos dice que un jefe, más que un jefe por dedocracia o porque es el compadre o por lo que tú quieras, es tu jefe porque tiene más experiencia que tú y te puede enseñar. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Que estos líderes de valor sean capaces de enseñar, de ser los maestros, los senseis de la gente que está operando. Y probablemente sí, o sea, aquí va a haber un líder de valor relacionado con recursos humanos, un líder de valor de operación, de calidad, etcétera, ¿no? O sea, todos los liderazgos que la empresa requiera. Ya sea que su gente, que su equipo directo colabore directamente en la cadena de valor, o en el ejemplo de calidad, por ejemplo, no necesitas a una persona de calidad por cada cadena de valor. Tal vez puedes compartir una o dos personas en varias cadenas. Estos se llaman equipo de soporte de primer nivel. ¿Qué quiere decir? Es como una especie de servidor externo, aunque sea de la empresa, pero que no está en contacto directo con el proceso del producto o el servicio. Aquí también entra la parte de finanzas, entra mantenimiento, etc. Y por último, efectivamente, tenemos a la dirección. ¿Cómo funciona esto entonces? La dirección va a tener solamente, a diferencia del primer organigrama que te presenté, va a tener solamente un 20% más o menos, máximo, de responsabilidad operativa. En cada uno de los videos iré explicando qué tendría que hacer o cuál es su participación. En este caso, el objetivo de dirección es solamente plantear indicadores directivos, los famosos KPIs, y la revisión mensual. Con estos indicadores les va a decir a los gerentes o a los líderes de valor: jóvenes, yo necesito esto, es mi meta, por ejemplo, necesito facturar tanto, necesito vender tanto, hagan lo posible. Y los gerentes o líderes de valor, que en teoría son gente experimentada y con mentalidad estratégica, van a desarrollar los SPIs de los cuales ya hemos hablado, y pues habrá todo un taller dedicado a esto, ¿no? Y ellos van a estar dedicados más o menos un 50% a la parte operativa. Parte de eso es desarrollar las estrategias, es decir, el cómo vamos a llegar a la meta que nos están pidiendo, y la otra es educar o entrenar a los colaboradores de primer nivel para que puedan ejecutar. Todo esto del organigrama es el primer punto para desarrollar la parte estructural de tu empresa, y evidentemente la primera razón de por qué tus colaboradores no se comportan como necesitas. Muy importante, insisto, este organigrama, el que sea que tú escojas para tu empresa, tiene que estar publicado y además todos los deben de haber conocido y entendido. Ojo, no debe de ser un organigrama y un papelito pegado en la pared, donde en la cafetería, donde todo el mundo lo ve y diga: ¡ay, qué bonito! Mira, la mitad de esos ya se fueron. Tiene que estar actualizado y tiene que tener, de preferencia, se puede tener fotitos, pero tiene que ser sobre todo actual. Entonces, una vez que tenemos un organigrama aprobado, vamos a buscar los descriptivos de puesto, los descriptivos o perfiles de puesto. ¿Por qué carajos alguien no hace lo que tiene que hacer? Bueno, como lo hemos visto en videos anteriores, porque la mayoría de las veces no sabe lo que tiene que hacer. Nadie le explicó qué tiene que hacer. En un descriptivo de puesto, que además les va a ayudar hasta los mismos de recursos humanos para saber si lo puede contratar o no, también cuando ingrese la persona va a saber exactamente
solamente qué tiene que hacer. Ojo, esto no quiere decir que ya sea experto. No necesariamente tienes que contratar a la persona que se la sabe de todas. De hecho, no te lo recomiendo porque muchas veces les cuesta trabajo entrar a la dinámica de la empresa, sobre todo si eres una startup o una micro pequeña empresa. Pero que sí sepas que tiene las habilidades y que tenga la noción de por dónde. Te cuento un ejemplo que me pasó a mí personalmente. Buscando a alguien que me apoyara, platico con una chica que me recomendaron muy bien. ¿Sabes hacer esto? Sí, ¿sabes? No, o sea, cada una de las actividades, ¿sabes hacer conciliaciones? ¿Sabes tener temas de facturación? De todo, sí. Nunca había trabajado desde antes de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenía nada de experiencia en Zoom, poca experiencia en paquetes de Office, nada de herramientas virtuales. Entonces, aunque teóricamente, o como se hacía antes, sabía hacer las cosas, no conocía muchísimo del ámbito virtual. Por lo tanto, no me funcionó, porque precisamente en su descriptivo de puesto no decía número 1, saber manejar paquete de Office, saber manejar Zoom. Entonces no podíamos ni tener una junta. ¿Qué tiene que tener un descriptivo de puesto? Por ejemplo, hay quien le pone, por ejemplo, la relación laboral, ¿no? Relación tiene que ver, pues, con quién es su jefe, ¿no? Y luego aquí le ponen así como con florecitas y estrellitas. Este mero es el puesto. Y sus colaboradores o sus dependientes, ¿va? Esto puede o no estar, no pasa nada. Sí es importante que tengamos, ya sea gráficamente o descrito, a quién le rinde cuentas y quién le rinde cuentas, para que esté muy claro, sobre todo, quiénes van a depender de esta persona, por aquello que les platicaba del organigrama matricial. Otro tema importante, y este sí es no negociable, es el propósito del puesto. Así como las empresas tienen una misión y una visión, igual las personas en nuestra vida personal tenemos como nuestra razón de ser, vocación, lo que ustedes quieran. En un puesto debe de haber un propósito. Ojo aquí, recuerden que no es necesario contratar a una persona por cada puesto. Podemos tener todos los descriptivos que cubran el total de nuestro organigrama y tener una persona, 1, 2, 3, las que tenga tu empresa, cubriendo varios de estos descriptivos. Oye, Andrés, pero entonces, ¿por qué no hago un solo descriptivo por toda la persona? Porque son descriptivos de puesto, no de persona, ¿sí? Tenemos muchas veces, lo he visto, el puesto de María. Entonces, ¿María qué hace? Pues María es la financiera, contralora, compras, ventas, y eso es la descripción del puesto de la persona. ¿Qué sucede? El día de mañana que se va María, que además era una máquina, o llega Juanita y sabe hacer la mitad de lo de María, entonces, ¿qué creen que tenemos que hacer? Contratar más personas, partir el puesto. Entonces, de este modo, tenemos un descriptivo por puesto, y sí, si María puede todas, súper bueno. Le damos sus descriptivos, sus 5 o 10 descriptivos, los que necesite la empresa, que pueda soportar en el tiempo laboral. Y por eso aquí tenemos el propósito de cada uno de los puestos, es decir, la razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser de un puesto de ventas? Sorpresa. Vender. No es comprar, no es gestionar inventarios, no es pedir, es vender. Lo mismo para finanzas, contabilidad, operación, producción, mantenimiento, etc., ¿no? Entonces tenemos el puesto y relacionado al propósito tenemos un nivel abajo, un poquito más específico, sus responsabilidades. Ya son tareas específicas. Por ejemplo, si te hablo del propósito de ventas es vender. ¿Sus responsabilidades cuáles son? Bueno, pues puede ser visitar clientes nuevos, hacer scouting, prospectar, presentar resultados semanalmente, etcétera. ¿Sí me explico? Es como un pasito más abajo, ya un poquito más enfocado a las tareas que va a hacer en su día a día. Y por último, y no puede faltar, son las características o principales especificaciones. Esto como si se tratara de una pieza o un producto que tiene especificaciones de medida, volumen, tamaño, peso, etcétera. Pues aquí una persona va a tener que tener ciertas características. Por ejemplo, si yo contrato un vendedor, yo quiero que este vendedor pues por lo menos tenga una licenciatura en comunicación o en mercadotecnia, depende de qué estemos vendiendo, pero que sí tenga esa experiencia o esa línea de trabajo. No es muy raro, por ejemplo, voy a contratar a un vendedor estrella y pues resulta que es un contador. No digo que los contadores no puedan vender, sin embargo el perfil normalmente no da, ¿no? Y viceversa. Oye, quiero el mejor contador del mundo, quiero que sea muy recto, que sea estricto, que saca las cuentas, que traiga 1000 tablas de Excel. Pues no me voy a traer a un diseñador que pues le gusta mucha creatividad y le gusta a ver qué cosas nuevas hago, ¿no? O sea, y cuando de repente pues dejar la cobijita para acá, e insisto, no es que sea privativo, pero nosotros como líderes de la organización tendremos que ubicar más o menos hasta dónde pudiéramos negociar estas condiciones. El mismo caso aquí entran también, por ejemplo, si necesitas hombres o mujeres, ¿no?
esto no tiene que ver con discriminación o con segregación de género, sino que, por ejemplo, hay trabajos que tienen que ver con cargar mucho, ¿no? Entonces, en la Ley Federal del Trabajo, una mujer no puede cargar más de 20 kilos. Ok, pues si estamos moviendo cosas de más de 20 kilos, pues evidentemente el puesto no es para mujeres. Igual, hay cosas que requieren una atención muy específica, un movimiento de manos muy particular, ¿no? Muy fino, una coordinación muy fina. Normalmente los hombres no somos tan buenos para eso, ¿no? Entonces, ya ahí es donde entra la perfilación. Y no olvidarnos, por favor, de la experiencia. Yo personalmente recomiendo y prefiero tener gente poco experimentada, pero con todas las ganas del mundo, a gente que me dice saber mucho y me da muy buenas referencias, pero que en realidad no trae tantas ganas o no quiere aprender. Ojo, no estoy hablando de la edad. Sin embargo, puede haber un señor o una señora de 50, 60 años con todas las ganas de aprender. Es mucho mejor que un súper ejecutivo que tal vez pues no le vas a llegar al sueldo, te va a costar mucho, etcétera, ¿no? Eso ya cada puesto, cada empresa lo definirá. Punto número 3 y muy importante: para fortalecer tu recurso humano, a tu equipo de trabajo y que realmente todo mundo se haga responsable y no te esté encargando la mano a ti como director o directora, es el plan de carrera. Porque recuerda que no solo de pan vive el hombre, que es el plan de desarrollo. El plan de desarrollo o plan de carrera es el cómo vas a crecer tú en tu empresa. El plan de carrera o plan de desarrollo es cómo va a crecer cada una de las personas, de tus colaboradores dentro de la empresa. Ejemplo, vamos a continuar con el vendedor. Entonces yo contrato un vendedor, pues es un vendedor tal vez tipo C, y este vendedor yo quiero llevarlo incluso hasta gerente de ventas, líder regional, lo que tú quieras, ¿sí? Pero pues ahorita realmente es una persona que va, toca puertas o hace llamadas, ¿sí? Contesta mensajitos y casi como les digo, un levantapedidos. El plan de carrera, ¿qué quiere decir? Pues que tú vas a llevar de C a B primero y de B a esa persona. Esto lo tienen que saber ellos. ¿Cómo es que funciona? A ver, Andrés, si tú eres un vendedor novato ahorita y quieres llegar a B, tú tienes que saber hacer, por ejemplo, conseguir tus propios clientes, saber cotizar, reportar adecuadamente y además llegar a este monto de facturación. Cuando yo sé que si yo cumplo con estas cosas, que además son perfectamente identificables, medibles y alcanzables, voy a ser B. ¿Para qué quieres ser B, Andrés? Sorpresa, pues aquí hay más comisiones. Hay que entender en las empresas que valor a quien valor agrega. ¿Qué quiere decir? Si yo como vendedor le estoy dando mucho valor a la empresa, no solo en términos de facturación, sino que estoy reportando, incluso más adelante pensar en entrenar a mis compañeros, yo le sumo valor a mi empresa, yo tengo derecho o debería tener derecho a ganar más. Y este es cómo vamos a generar el plan de carrera. Ahora, esto no lo vamos a hacer solitos por nuestra cuenta. La empresa es responsable de darnos el plan de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, Andrés, tú eres ahorita novato, acabas de entrar, pero te vamos a dar cierta cantidad de cursos, herramientas, recursos, etcétera, para que llegues aquí. Si los aprovechas, puedes ser B. Y esto debe de pasar en el lapso de un año. Cuando llegues a B, mismo caso. Tienes que entrenarte, tienes que tomar cierta cantidad de cursos y demás. Ojo, pueden ser o no de la empresa. Ejemplo, si tenemos y esto me pasa mucho en empresas pues con mucho tiempo, ¿no? Que de repente no se han preparado y se están formalizando apenas. Entonces llego con el gerente, incluso el mismo director o dueño, y le digo, ok, como director deberías de tener por lo menos un MBA y una maestría en administración de empresas. No, y chingado, pues yo no la tengo, ¿no? Y además ni modo que me vayas a quitar. A ver, es que no se trata de quitar o no. Se trata de que si te conviene y quieres seguir al frente de la empresa, tienes una cantidad de tiempo para estudiar ese MBA. No quiere decir que la empresa lo tenga. Quiere decir que tú tienes que salir a buscarlo y normalmente entre más vas creciendo en la escalera corporativa es más probable que tengas que escoger cursos fuera. Volviendo al tema del vendedor o operador de piso, la empresa probablemente tenga el plan de capacitación básico. Aquí le recomendamos evidentemente tener buenas prácticas, temas de seguridad, todo lo relacionado evidentemente con normativas de gobierno. Tienen en nuestro caso el sistema de gestión organizacional que lo metemos como obligatorio y pues lo básico de su operación. Entonces conforme vayan creciendo pues se les va capacitando y tienen cierto tiempo. En la medida que lo tomen y lo aprovechen van a poder crecer. Ahora, siendo muy estrictos
ejecutivos en este caso, y solo conozco una empresa que lo hace, cuando llegamos a cierto nivel, en cada uno de tus niveles, por ejemplo de C a B o B a A, o se aprovecha y das el brinco o te tienes que salir de la empresa. ¿Por qué es esto? Y tiene todo el sentido. Cuando tú tienes un tiempo, te voy a poner 2 años trabajando en una empresa y no has crecido, quiere decir que estás dejando de agregar valor y le estás quitando el puesto a una persona que pudiera sumar. Imagínense en un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol contratas a un joven prometedor, lo vas desarrollando y de repente pues tiene sus lesiones, tiene problemas extra cancha, etcétera. El asunto es que no llega donde quiere llegar, ¿sí? O donde debería de llegar, para lo cual lo contrataste. Este jugador le está quitando el lugar a una nueva promesa de fútbol. Entonces, si pasa de ciertos años, tiene que salir del equipo y vas a contratar a alguien más. Yo sé que no se oye bonito, sin embargo, buscando el desarrollo y el bien común, es la máxima implementación, la mejor práctica de implementación en términos del desarrollo organizacional. Entonces, ya lo sabes, si quieres seguir aprendiendo cómo implementar paso a paso los elementos de un sistema de gestión organizacional, no te pierdas el próximo capítulo.